which I think James. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, he cambiado de lugar un poco porque, como saben, estamos enseñando más y yo estoy cansado de estar sentado. Entonces vamos a tener una clase parado, así que me van a ver de abajo arriba. A ver si puedo cambiar esto. A ver. Creo que ahí está mejor. Ok, chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, profe, ¿y usted qué tal? Bien, profe. Todo bien. Bien, gracias. He estado tranquilo. Ayer salimos a dar una vuelta en una de las cascadas en Mocha, pero qué frío que hizo ayer. Vine congelado y nos metimos a la cascada. Eso estuvo terrible. Pero bueno, todo bien. ¿Ustedes cómo han pasado? Con frío. Sí, supongo que con frío. Ok, empecemos entonces. ¿Listo? Ok, ¿alguien me quiere recordar qué es lo que vimos la clase pasada? Vimos, Ok. profe, un poco de lo que es el calendario gregoriano, bueno, de lo que había sido escrito por el Papa Gregorio y que es el que se conserva hasta el día de hoy. También vimos algo sobre la Edad Media y lo que era de la época del oscurantismo, que se decía que la iglesia o sea, no hubo avance o sea, en lo que es arte, ciencia, todo eso. Pero bueno, al fin y al cabo la iglesia también sí tuvo bastantes aportes, principalmente en lo que usted nos mencionaba sobre las universidades. También vimos algo de la revolución científica de los siglos XVI y XVII, si no estoy mal.
Y qué bueno que ayer los científicos también eran creyentes y sin embargo también eran científicos. Ok, chévere, gracias Ana Carolina. ¿Alguien más? Profe, buenos días. También vimos un poco acerca de Martín Lutero. Bueno, hoy vamos a adentrarnos más en el tema sobre sus reformas, ya que él, bueno, estuvo dentro del clero, pero él como que vio la Biblia de otra manera y sacó sus reformas, y eso es lo que vamos hoy a reforzar también. Chévere. Sí, si es que nos da el tiempo. Gracias, Nicole. Si no, lo veremos. Creo que mañana tenemos nuestra otra clase, ¿no? Pero sí lo veremos. O sea, sí lo vamos a ver. Ojalá nos dé el tiempo hoy, porque tenemos algunas cosas todavía previas antes de Lutero. Ok, gracias, Nicole. Supongo que nadie más. Ricardo. Yo, profe, Ujú, sí, buenos días a todos. muy bien. Vimos un poco acerca de la historia prospectiva, se habló un poco acerca de esto. También vimos los fines de la Edad Media, cómo iban un poco para las universidades, cómo bien ese tipo de pensamiento surgía la revolución científica. Vimos un poco acerca del pensamiento de Newton, que era protestante, todo está aquí en base al Martín Lutero con la reforma, un poco acerca de la peste negra, que fue toda Europa y que produce todo este cambio en el estado de ánimo, población y llegamos hasta el Renacimiento. Ok, gracias, Ricardo. Te escuché, te voy a ser muy honesto, te escuché a medias, Ricardo. Algo te entendí, pero, bueno, pero está bien. No sé si todos te escucharon bien, pero yo sí te escuché a medias. Y capaz es mi internet nada más. Pero bueno, gracias, Ricardo. Chévere. Ariel. Sí, profe, buenos días. También estábamos viendo de cómo la iglesia manipulaba a la sociedad para tener más feligreses, diciendo que en la purga, que vas a ir a la purga si no vas a la iglesia. También, Estás hablando de la eh, película, Ariel. no, Sigue, sigue. Mm. bueno, también vimos que como muchos reyes principales se quieren salir de las iglesias, ya que ellos quieren crear sus propias leyes, así como hizo el emperador Enrique VIII, saliéndose de la iglesia y creando su propia iglesia. También, bueno, vimos de él que se casaba 7 veces Sigue. y Ujú. también vimos los indicios de las libertades políticas y económicas. Eso. Ok, chévere, Ariel. Gracias. Bien, vamos, lo que vamos a ver hoy, y voy a compartirlo acá. Dame un segundo. Bien, yo les había dicho que esto del renacimiento, que es una concepción del renacer de las artes, el renacer del conocimiento, aunque como hemos dicho antes, no es que el conocimiento no existía o las artes no existían. De hecho, las artes eran muy importantes durante la Edad Media, ¿no? Cuando uno ve las pinturas de la Edad Media, son pinturas extraordinarias, ¿no? Una aproximación realista de cómo se ven los monarcas, una aproximación también incluso metafórica de las iglesias, de lo que significa, ¿no es cierto?, la vida penitente o el infierno o demás, ¿no? Lo que sea. O sea, no es que no existía arte, pero el arte, claro, ahora va a ser un poco diferente. El arte va a ser diferente porque en el Renacimiento ya no es un arte de la muestra realista de
un monarca con todas sus riquezas alrededor, o la muestra de, ¿no? de metafórica del infierno o del cielo. No, ya no va a ser ese tipo de arte. Ahora va a venir otro tipo de arte, un arte que produzca cierto escozor en la vida pública de los europeos, ¿no? Es decir, un arte que muestre, por ejemplo, desnudos, como en el caso ya vamos a ver de Rafael, y vamos a revisar, como les decía, las cuatro tortugas ninja. El caso de Rafael, ya es un arte, igual que Miguel Ángel o Leonardo, ya es un arte nudista que, que quiebra mucha de la actitud tradicional europea, ¿no? Entonces, como hay una apertura que ha empezado a pasar entre el poder de la iglesia y su influencia con lo que pasa en las culturas, con el arte, y luego lo que pasará en la religión en sí misma con la reforma, que sí lo vamos a ver, y de forma detenida, no sé si hoy, pero seguramente la próxima semana, eh, ya es diferente, es un arte que conmueve los sentimientos y los sentidos en tanto y cuanto ya no se refiere a la creencia o a la religión, ahora se refiere a los sentidos, a los sentimientos, a la sensualidad de las personas, ¿no? Al fin y al cabo. Pongo esto a un lado, un rato. Ok. Entonces, nos encontramos con el primero, ¿no? Rafael. Vamos a ver si están acá las fechas. Sí, acá están las fechas, ¿no? De 1483 a 1520. Tenemos un poco acá, mientras les voy contando. Bueno, Rafael era un pintor, un arquitecto italiano. De hecho, fue hijo de un gran pintor también. Y se lo consideró como, desde muy pequeñito, como un niño prodigio. Hacía pinturas desde muy temprana edad. Pero a los 25 años fue quizá su catapulta para que el mundo occidental, sobre todo Italia, lo empiece a conocer, ¿sí? Porque le dan un encargo oficial de lo que se llama las estancias vaticanas, es decir, ya voy a poner acá estancia para que lo vean. Y tengo que hablarles de la clase virtual, ya les mostraré. Las estancias vaticanas son estancias donde en el Vaticano se quedan todos los ministros, obispos, viviendo y demás. Ustedes conocen que el Vaticano es una ciudad independiente, tiene sus propias leyes, aunque su independencia la consiguió un poco después, pero de todas maneras le dan el encargo oficial a los 25 años a Rafael para que pinte estas estancias, es decir, para que pinte las paredes, los frescos, ¿no? Lo que se llamaría los frescos. Vamos a ver alguna de ellas acá. A ver si lo están viendo. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Es una preciosura lo que hizo Rafael acá en estas estancias, ¿no? Esta es quizá la principal pintura, la que está acá, lo que se conoce como la Escuela de Atenas. Ya, a ver si tenemos un poco de tiempo y les muestro quién nomás está acá. Pero es hermoso lo que hizo acá adentro Rafael. Esto sigue la disputa del sacramento. Y esto tiene que ver necesariamente con todos los debates que existían en la iglesia, sobre todo de los primeros siglos, sobre la naturaleza de Jesús, si era solo Dios, si era también hombre o solo era hombre y demás. Pero son pinturas exquisitas, ¿no? Otra vez, esta es la estancia, todo esto se llama las pinturas de las estancias vaticanas, ¿no? O sea, donde está el Vaticano, donde vive el Papa, pero donde vive el Papa es gigantesco, no es solo
simplemente la catedral de San Pedro, ¿no? Son varias estancias, muchas de esas están conectadas también por túneles. Y entonces Rafael pinta aquí. Este es lo que les decía. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más grande. Lo que se conoce como la Escuela de Atenas. A ver, tengo problemas acá para mover esto. Ya. A ver si lo podemos hacer un poco más grande. Entonces está Aristóteles. De hecho hay una lista. Vamos a ver si encontramos la lista por acá. De quién está sentado y en qué parte, ¿no? Pero estos todos son todos los pensadores de Atenas. Por allí está Platón, por ahí está Sócrates, también Pitágoras. A ver, busquémoslo. Ya que estamos en internet, busquemos. ¿Cómo se llama la escuela de Atenas? No por Rafael. Buscamos personajes. Para ir viendo por lo menos algunos de los más importantes. Ok, está como desagregado aquí. A ver si encontramos otro. Este está mejor. Ya llegó mi perrita, por eso está que molesta. Ok, veamos, a ver si tenemos suerte en encontrar. Acá está. Mira, entonces vamos viendo, ¿no? Sí, aquí está Platón, Aristóteles, Heráclito es el 3, vamos a ver dónde está el 3. Acá está Heráclito, Parménides el 4, ustedes lo van viendo, ¿no? Hipatia el 5, de hecho hay una película de Hipatia, creo que se llama Hipatia igual. Esta es una mujer que se dedicó a las matemáticas, tuvo problemas con la iglesia. Bueno, en la película hay una exageración ahí, pero bueno, pueden verla. Diógenes, Pitágoras, Sócrates el 10, acá está Sócrates, Alejandro Magno el 11. Entonces, bueno, Zenón, Claudio, ustedes pueden ver acá, todos se refieren a la cultura griega, ¿no? Es un regreso a los estudios, a los estudios griegos que van más allá, o pongámoslo, que están por fuera de la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ya puedes ver acá algunos intentos de Rafael de mostrar otras cosas que no sean únicamente, pues, cosas de la Iglesia, ¿no? Trabajos, bueno, y Rafael también hizo, ya les voy a mostrar otras cosas que hizo Rafael. Acá están. Sí, el autorretrato. Es Rafael que está acá. La obra de Giovanni Santi. Vamos a ver si es que lo encontramos. Ok, mira. Esta es otra de las obras de Rafael, ¿no? Ya no son las típicas obras entonces de miedo, del infierno, del purgatorio o demás, sino es una muestra de la sensualidad dentro de esta dicotomía entre el bien y el mal y cómo la sensualidad empieza a aflorar como un momento de esparcimiento y un momento que debe ser retratado, ¿no? Entonces lo que ustedes ven acá
Ah, mira, la Galatea, pues ya tienes mujeres desnudas, está justamente acá. Los ángeles también están desnudos, aunque, o sea, aunque obviamente parecieran ser niños. Tienes hombres desnudos. O sea, es todo un cambio que produce o sea, es un cambio de ánimo en la ciudadanía, pero que viene en principio el Renacimiento como un movimiento artístico, ¿no? Entonces, este es Rafael. Vamos con el siguiente para no demorarnos mucho. Vamos con Donatello. Donato di Nicolo, aquí está. Este es el nombre completo, ¿no? De Donatello. Para que lo puedan copiar ahí. Donato di Nicolo di Betubardi. Él vive de 1386 a 1466. Vamos a ver si tenemos acá las fechas. Sí, está justamente aquí, ¿no? Ahí. Bueno, Donatello también un artista, fue un escultor italiano, ¿sí? Es parte de los principios, lo que se conoce como los principios del Renacimiento. A ver si lo encontramos, porque Donatello es el primero que hace un David. Luego viene Miguel Ángel, ¿no? Y hará su famoso David. Pero Donatello fue el primer David que hizo. O fue el primer escultor que hizo un David. Y este David era un David, a ver si lo encontramos por acá. Era un David desnudo, un niño. Sí, Ana Carolina, te voy escuchando. Acá está, mira. Profe, Donatello es de los mismos años que Rafael. Sí, sí, Rafa. A ver, Donatello está en un poquito antes que Rafael. Ya te voy a poner acá, Rafael. Un poquito antes, no es mucho, ¿no? Entonces, mira, acá está Rafael. Pues Rafael, acá está, de 1300. Déjame te pongo acá. El zoom se pone en el medio y me hace a veces difícil moverlo. Entonces, Rafael 1483, 1520. Donatello es solo un poquito antes. Bueno, te cuento, Donatello es de 1386 a 1466. ¿Sí? Otra vez, Rafael está acá, ¿no? 1483 a 1520. Y Donatello un poquito antes, 1386 a 1466. ¿Sí? Entonces aquí tienes, mira, el David que yo les decía, ya no es el David de David y Goliat, donde tienes un gran guerrero, aunque es un niño, pero es un gran guerrero que ha destrozado a los filisteos y que a través de ese destrozo luego se lo corona o se lo unge como rey, el gran rey David, con toda su corona, con toda su pompa de ser, ¿no es cierto?, un rey judío en Israel. Okay. Ya no es ese rey David. Ahora es un rey David. No nos muestran completo. A ver si encuentro otra. Es un rey David niño, pero con mucha sensualidad. A ver, ¿dónde está? No está aquí, déjenme les muestro. A ver, el David. Acá está. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Y qué hay de cierto, profe? Pamela, sí, te escucho. Disculpe la pregunta. ¿Y qué hay de cierto con eso que dice que Rafael y Miguel Ángel eran así como rivales? ¿Es cierto eso? ¿Y por Sí, qué? rivales sí, eso sí. ¿Pero por qué? Rivales sí. O sea, rivales en el sentido de que los dos tenían un arte espectacular y cada uno luchaba por ser el más importante artista, ¿no? Eso sí.
Pero luego hay algunas ciertas mitos, que yo pensé que ibas por allá, Pamela, pero hay ciertos mitos de que muestran que, por ejemplo, que Miguel Ángel era gay. No, de eso no hay nada de evidencia al respecto, ¿no? Pero los mitos existen y los mitos están ahí, entonces que los dos eran gay, que había, bueno, eso ya es una parte del mito, pero que eran rivales artísticos, sí, eso sí. Y bueno, miremos este David, solo un segundo. A ver si lo podemos poner en completo, ahí está. Entonces, miren el cambio trascendental que existe de época, ¿no? Ya no es esas pinturas que estábamos viendo nosotros, esas pinturas no, del demonio o del purgatorio o del infierno y demás, no, ahora son retratos de seres humanos y no son retratos cualquiera, no son los retratos que tienes en la Edad Media, que es la parte pomposa de los reinos, de los reyes, que son retratos además realistas, es decir, es un retrato perfecto de cómo se ven, es como que estuviésemos viendo un espejo, ya no es un retrato así, ahora es un retrato donde existe la sensualidad, la sexualidad, el cuerpo humano como una forma de arte y este cuerpo humano visto en todo su esplendor, seas niño o seas joven o adulto, ¿no? Este David de acá es un David niño, es un David. Número desconocido. Es un David. A ver si podemos hacerlo más grandecito. Y, es un David niño, sensual, ¿no? Es el David, claro, que acaba de matar a Goliat, y aquí está la cabeza de Goliat, pero no te imaginas, claro, tú te imaginas un David que acaba de matar la cabeza de Goliat, pero es un David varonil, que tiene la fuerza, la valentía de matar a un gigante, y esa valentía vista, ¿no es cierto?, luego en su reinado, no, pero este David es un David sensual, casi mostrando que la sensualidad es la que ha derrotado a Goliat, ¿sí? Entonces puedes imaginarte todo el tumulto que esto empieza a causar en Europa. Muchos de los artistas empiezan a ir por el mismo lado de Donatello, por el mismo lado de Rafael, y empieza todo un movimiento. Por eso el Renacimiento en principio es un movimiento artístico. Luego se convierte en un movimiento político, que ya iremos por allá con el humanismo y demás, o con un movimiento filosófico al fin y al cabo, pero en principio es un movimiento artístico, ¿no? Vamos a buscar otras de las cosas de Donatello para que las puedan ver. Bueno, tiene varias estatuas, ¿sí? Todos estos son, claro, algunos son lienzos, pero él era sobre todo escultor. Quizá lo más importante es el David, acá tienes la Virgen y el Niño. Veamos esto. Madonna es la madre, ¿no? Por eso hay varias Madonas de varios autores. A ver si lo podemos ver incompleto. Caramba. Bueno, veámoslo así a medias, aunque sea allí. Ok. Antes de... Cuéntenme ustedes, ¿qué ven allí? ¿Qué cosas interesantes ven de esta escultura? El niño está desnudo. El niño está desnudo. No, eso es importantísimo, claro, José, porque además que no encuentras en ninguna bueno, digo, no encuentras en ninguna, tal vez una exageración, pero yo no he encontrado en ninguna pintura de la Edad Media que encuentres un Jesús desnudo, sea de niño o sea de adulto. No, no encuentras un Jesús desnudo.
Y dice, pero es que es un niño, no lleves tanto a la sensualidad como que fuera todo sexual. No, no, esa no es la idea. La idea es que empieza a quebrantarse todo ese espíritu eh, de impacto de la religión, sobre todo en los dos ámbitos, que son los dos ámbitos más importantes, el ámbito político y el ámbito sexual, ¿no? Entonces, es evidente que esto está pasando. ¿Alguien más? La forma en la que parece que como que el niño le habla a la mamá. Ok, ¿qué ves? Explícame un poco más, Ana Carolina. Mm, o sea, no se me llama la atención la forma en la que se nota que ella está presta para escucharlo y él como que está, no sé, diciendo algo. Ujú. Sí, o sea, ya no es un niño de 2 años, no es un niño crecidito que puede hablar y que está desnudo. Pero esto contrasta mucho, y digo un niño crecidito, mira el porte que tiene, ¿no? Contrasta mucho con lo que tienes entonces en Edad Media, cuando te encuentras que un Jesús niño está debatiendo con los principales líderes judíos. Y de esos retratos hay algunos, ¿no? Es decir, un niño que luego cuando los padres van a uno de los censos, este niño se pierde y luego cuando María y José intentan buscarlo, lo encuentran a este niño debatiendo, conversando, discutiendo con los fariseos, con los líderes de las sinagogas judías. Eso contrasta mucho con lo que ves acá. Acá tienes un niño ya crecidito, no es un niño de 2 años ni de 3 años, está un niño bastante crecido, desnudo, que uno puede decir, bueno, está conversando con la mamá como cualquier niño, como cualquiera de nosotros, sí, pero obviamente hay un contraste de lo que pasa acá con lo que tienes luego en la Edad Media, ¿no? Que es una referencia directa a algunos de los evangelios, que tienes un niño, a pesar de ser niño, que está muy, muy entendido en las escrituras y que le importa mucho lo que pasa con las escrituras, ¿no? Ok, entonces, veamos el último. Había uno de María Magdalena. A ver si lo encontramos. Sí, creo que es este. Ok, para no hacerlo muy grande porque si no se nos va a otras páginas. A ver, intentemos. Intentemos un segundo, un segundo, a ver si lo podemos ver de forma completa. Bueno, ahí quizá. Ok, esta es el retrato de María Magdalena hecha por Donatello. Mírenlo con detenimiento y cuéntenme qué ven. ¿Qué ven? ¿Puedo hablar? Sí, sí, por Eh, favor, Ricardo. puede ser que a lo mejor María Magdalena aquí luce bastante mal, se la ve vieja, un poco arruinada, mal vestida, maltratada, eh, porque de alguna manera simboliza ese tipo de pensamiento medieval que se tenía antes de redención total y llevar una vida austera, 100% dedicada a la religión. Entonces se puede ver de alguna manera que el artista trata de plasmar eso, ¿no? Si de alguna manera te sientes eh,
por así decirlo, reprimido por la religión, te ves así. Ok, interesante. Gracias, Ricardo. O sea, lo que dices tiene razón, o sea, se la ve demacrada, quizá de muchos años después de su encuentro con Jesús. Am, su sensualidad ha sido perdida, si es que tenía algún tipo, pareciera como que existe tipo amargura. ¿Mm? Pero bueno, yo les sigo escuchando. ¿Qué más se encuentran allí? También podría ser que como tiene las manos así, poco a poco está dando un entendimiento de que está perdiendo la fe al momento de ir separando paulatinamente las manos. Ujú. Sí, o sea, podemos darle esa interpretación, claro. Aunque, mira, la escultura se llama María Magdalena Penitente. Ese es el nombre como completo. Am, pero claro, o sea, como son esculturas además y son representaciones artísticas, esto está muy abierto a las interpretaciones que podamos tener. Eh, Fabián. Según leí, creo que decía que también era un estilo de arte ¿cómo era? Manierista, que decía que la cabeza de las esculturas eran más pequeñas y los brazos eran más largos, y por lo general tenían o sea, los hacían las esculturas con ropa y sin ropa, por lo general era más con ropa, y que tenían extrañas posiciones. Es manierista, creo que se llama el arte que le manejan ahí, no estoy seguro. Ok, está bien, Fabián, está muy bien. Sí, pero, ok, quizá si tomamos en cuenta como el arte en general, sí, ciertas representaciones artísticas, sí, pero hay algo, pero hay mucho más por de fondo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tú puedes ver? Tú ves, por ejemplo, es el mismo Donatello, ¿no? Tú ves a un Donatello que ha puesto a un rey David de niño en una posición muy sensual ah, en el episodio de derrota de Goliat. ¿Sí? Luego veis a una Madonna, Madonna es madre, ¿no? En italiano, ves a una Madonna, madre de Jesús, este Jesús que está muy grandecito ya, desnudo y como pendiente de los consejos de la madre. Y luego te encuentras con esto, con Magdalena, y a ver si vemos algo de representación. Entonces tú ves una sensualidad muy común, muy bien presentada, con una actitud de florecimiento, con una actitud de juventud, con una actitud eh, de crecimiento. Luego te encuentras con una Magdalena que muchos conocemos cuál es su historia, y es una historia después, porque esta no es una Magdalena que acaba de encontrar a Jesús, esta es una Magdalena después de Jesús, ¿no? Es una Magdalena que vive una vida ascética por fuera de la sensualidad, por fuera de la sexualidad, por fuera de los, pongámoslo, por fuera de la carnalidad, y esto es lo que representa Rafael, y esto muestra entonces lo que está pasando, otra vez, ¿no? Lo que está pasando en el espíritu en Italia y lo que está pasando en Europa, pero primero en Italia. Es decir, pareciera haber un favorecimiento de este tipo de arte, un favorecimiento a entender la sensualidad o la sexualidad y el desnudo en sí mismo y la carnalidad en sí misma como una forma de florecer en el arte y florecer en la vida, y luego una forma ascética. Una ascética significa que es una forma, como decía Ricardo, esta es una forma te alejas de todas las tentaciones carnales, te alejas de cualquier cosa que esté en el mundo. Lo que pasaba luego con los anabaptistas, que lo veremos ya mucho después, eran personas, o como lo que pasa ahora, como por ejemplo con los Amish, ¿no? Que son estas comunidades cristianas muy extremas que
creen que todo el contacto con el mundo es un contacto con el pecado, entonces tienen sus propias formas de vida, cultivan sus propios alimentos, tienen sus propios animales, tienen muy poco contacto con el lado occidental, ¿no? Y su medicina es su propia medicina, pero bueno, ellos tienen sus propios problemas de salud y demás, y pongámosle una vida ascética, una vida que está por fuera de todo. ¿Y cuál es la representación de esa vida por fuera de todo? Es como que fuera una representación amarga, una representación, claro, tú la ves acá como devota, ¿no? Es una devota, pero una representación de amargura, una representación en cual la sensualidad se ha perdido, en el cual todo ese florecimiento que pareciera ser visto desde el Renacimiento ha hecho que esta mujer caiga en una suerte de fealdad, en una suerte de agotamiento corporal y agotamiento espiritual, ¿no? O sea, hay todo un movimiento, hay todo por detrás, toda una intencionalidad que lo vamos viendo de a poco. Ok, entonces este es Donatello. No, vamos a ver más de Donatello. Profe, Sí, también esta imagen puede mostrar así como que un efecto de una dura penitencia. sí, claro, y eso pasa, y lo tenemos obviamente ya no es tan expandido, pero todavía existe, ¿no? Es decir, creer que y esto es lo que también critica mucho luego Lutero, ¿no? Que la penitencia es necesaria para el perdón de los pecados, ¿no? Y luego Lutero dirá, tú no tienes ningún ejemplo en el Nuevo Testamento que Jesús te haya pedido que seas penitente. Si te arrepientes, te arrepientes, si te perdonan ese momento y no tienes que llegar a ninguna penitencia. No tienes ningún ejemplo de esos en el Nuevo Testamento. Pero luego te encuentras que Lutero lo que está criticando es que cuando viene la iglesia, les pedían, incluso ya lo veremos, les pedían a los feligreses que vayan arrodillados, por ejemplo, desde la plaza central hasta, vamos a ponerlo, hasta la iglesia de San Pedro. ¿Sí? Que vayas arrodillado generando penitencia o que subas las gradas de la iglesia en rodillas y te quedes allí. Algunos incluso utilizaban, creo que nosotros les había mostrado, me parece que en nuestro primer semestre, cuando ustedes no me conocían y yo no sabía que ustedes iban a convertirse en mi cruz, en esa cruz pesada y larga y grande, casi una penitencia. Ustedes son mi penitencia. Pero entonces, ¿qué es lo que les iba a mostrar? ¿Qué les iba a mostrar? Por estar haciendo bromas, se me fue lo que les iba a mostrar. Déjame ver, estaba hablando de Lutero, las penitencias. Ya se me vendrá, les iba a mostrar algo. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? El silicio, eso es lo que les iba a mostrar. Creo que habíamos conversado de esto en nuestro primer semestre, ¿no? Que es una forma que todavía se utiliza, ya no es tan común, antes era más utilizado, pero digo, todavía está por allí, en la que se creía que una forma de dolor producida en tu carne o en tu carnalidad, viéndose la carnalidad como la fuente del pecado, podría hacerte o ayudarte a alejar del pecado y además cumpliría cierta penitencia. Entonces, este silicio lo que se ponía en brazos o en piernas, aquí parece muy sensual, ¿no? Pero no era nada de esto, era con puntillas que iban haciendo sangrar tu pierna o tu brazo, ¿sí? Como una suerte de, otra vez, de penitencia, pero también como una suerte de alejamiento de la carnalidad como fuente de la maldad, ¿no? Fuente del pecado. Entonces, claro, uno puede decir, como dice Pamela, que es una vida ascética, pero también de penitencia, pero no es una penitencia cualquiera. La Iglesia Católica tenía muchos tipos de penitencia, no son las oraciones únicamente que tenemos ahora, ¿no?
vas a orar 4 Padres Nuestros y 5 Ave Marías y Dios te va a perdonar. No era solo eso. Eran penitencias largas. O ibas arrodillado por mucho tiempo, te encontrabas en el frío del invierno vistiendo algún ropaje específico durante algún tiempo, o penitencias también monetarias, ¿no? Lo que se llamaba la venta de indulgencia, es decir, que comprabas el perdón de los pecados por cierto dinero, entonces dabas cierto dinero para el perdón de los pecados. Pero bueno, lo veremos. Gracias, Pamela. ¿Alguien más antes de pasarnos al otro? Ok, supongo que no. Bueno, veamos a Miguel Ángel, ¿no? Michelangelo. Ok, anoten las fechas primero, ¿no? De 1475 a 1564. Quizá Miguel Ángel, igual que Leonardo da Vinci, son los más conocidos, ¿no? Son los artistas más importantes del Renacimiento. Ustedes recordarán mucho la Capilla Sixtina, que también algún rato lo hemos conversado en nuestra clase. La Capilla Sixtina, que es la capilla más importante en Roma, y que por encargo lo dejan a Miguel Ángel para que pinte. Claro, estos frescos ya por el tiempo, imagínense, son 600 años, el tiempo ha hecho también su impacto y estas son ya frescos un poco despintados, un poco quebrantados, aunque los frescos originales, por lo menos en foto, digo originales, ¿no? Cuando ya podíamos tomar fotografías buenas, los tenemos como se pretendía que eran, ¿no? Pero veamos esto que ya lo hemos conversado antes, que es la representación de Adán con Dios, ¿no? Que es una representación, ¿no? A ver si es que se abre. Bueno, mientras se va abriendo, lo dejo acá. Que es una representación de un Dios que intenta con toda su fuerza, con toda su intencionalidad, tocar a un Adán, como que le importa, Adán, me importas, y sin embargo, en la misma pintura encuentras a un Adán sin la mínima intención de acercarse a la religión, en este caso acercarse a Dios, ¿no? Y sin ese mínimo ánimo, al mismo tiempo te encuentras con la concepción filosófica que irá apareciendo ya en estos años sobre un humanismo, es decir, que el humano es el centro de la existencia y por ser el centro de la existencia son los placeres o los dolores o todas las circunstancias que vive el ser humano es lo esencial y lo importante por fuera de la religión, o la religión teniéndolo como algo contextual que está ahí alrededor y sin embargo no es lo más importante. Lo más importante es el ser humano en sí mismo. Ya del humanismo ya hablaremos. Pero es esta representación entonces que hace Miguel Ángel, primero otra vez un Adán muy sensual, un Adán desnudo, ¿sí? Y luego un Dios que intenta con toda su esfuerzo y toda su intencionalidad tocarlo, como no dejes que esta relación se destruya, casi como diciéndolo, no soy yo, fuiste tú, sino que ahora es Adán y que no quiere saber nada de religión. O que al menos pareciera entenderse que está muy indiferente a la religión. Luego te encuentras con, bueno, esto no se nos abrió, otra vez los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Que ha hecho Miguel Ángel. Luego te encuentras con el David. Este ya no es el mismo David de Donatello, ¿no?
Donatello, el David de Donatello era un David joven, un David de unos quizá 12, 13 años, un David joven, este ya es un David maduro, este es un David, el rey David, este ya es rey. Y bueno, ahí les dejo y les escucho a ver qué es lo que ven. Sí, Ricardo. Es un, es un David que luce mucho más masculino que el anterior. Quizás sea por lo que es un David que está en la etapa de la adultez y pues representa, como tiene en su mano izquierda, ¿no? El momento antes de lanzar la piedra a Goliat, a diferencia del David de Donatello que era posterior a ello, y tiene rasgos que son muy desproporcionados, por así decirlo. Bueno, son críticas que se le hacen a la obra, como que tiene los brazos mucho más grandes que la cabeza, eh, y en sí veo aquí, no sé cómo se llama, seguramente usted conozca de ese estilo artístico, de esculturas que tienen una línea llamada, bueno, no sé cómo se llama, pero es la línea de un escultor griego, y aquí resalta mucho de la cultura greco-latina también. Uh-huh. Creo que Fabián había mencionado, me parece, la escuela de escultura. Bueno, en todo caso, sí. A ver, vamos a ver si es que podemos verlo con detalle. A ver si nos dejan verlo con detalle. Hay varias evidencias escritas por el mismo Miguel Ángel de que Miguel Ángel pues atendía a en varias de los mortuorios, ¿sí? O sea, iba a los mortuorios y veía los cadáveres por mucho tiempo, por muchas horas, y los iba retratando. Por eso uno puede ver cómo, en el caso de Miguel Ángel, poco diferente a Donatello, pero la representación de los músculos, igual que la representación de las venas, a ver, esto, como les decía, como tengo el zoom en el medio, a veces se me hace difícil mover esto. La representación de las arterias, de los músculos, de los tendones, era tan exacto, tan, tan bien hecho, que muestra las horas intensas en las que Miguel Ángel pasaba en los mortuorios, en las que pasaba viendo los músculos y las venas. Sí, eso por un lado. Luego por el otro, es un David hermoso, o sea, visto desde el punto de vista occidental europeo, es un David hermoso, no es un David judío. Primero, no es un judío, los judíos no se ven así, ¿no? O sea, parece un David muy europeo, ¿sí? Con una representación casi como lo que dice Ricardo, una representación casi greco-romana de cómo debía, de la idea de hermosura, la idea de belleza. Y esto también, igual que lo que vemos con Rafael, claro, existe un despertar de las artes, ya no para leer necesariamente entonces las escrituras, sino para regresar a Roma y regresar a los griegos y regresar a ver qué es lo que estaba pasando en estos tiempos de forma artística y de una representación de tales épocas, ¿no? No vas a encontrar un judío que tenga unos churitos tal como están acá y que pareciera, mira las características de la cara, es una cara casi griega, pero mezclada con europea. Incluso podrías pretender decir, o sea, estas facciones de los ojos
del entrecejo y de las, y de las cejas son facciones muy mediterráneas, ¿no? De un Mediterráneo que está mezclado, o sea, Mediterráneo me refiero a una Roma, una Italia, un Mediterráneo que está mezclado, o que es representante europeo, ¿no? Y luego, claro, tienes a Da Vinci, Leonardo da Vinci, que es quizá el símbolo más conocido del Renacimiento. Bueno, anoten las fechas primero. A 1452 a 1519, ¿no? De hecho, les iba a contar, yo vi el Da Vinci en Florencia, lo vi. Una escultura grande, casi 2,5 metros, quizá 3 metros. Es impresionante el David, lo vi, no puedes verlo tan de cerca, ¿no? Son como unos 3 metros de distancia. Pero la representación muscular de los tendones, de las arterias, es impresionante lo que hizo Miguel Ángel con el David. Digo, diferente a lo que tienes con Donatello, ¿no? Con Donatello, aunque es obviamente en hierro, hierro esculpido, claro, tienes un hierro sensual y demás, pero no ves el detalle. Escultor, pintor, biólogo, matemático, químico, es quizá el representante más importante de lo que ahora actual, contemporánea. Tienes que ser especialista en algo específico y en esa especialización vas a conocer mucho de ese tema en específico, pero luego cuando te hablan de otras cosas no tienes idea de lo que está pasando. No, Da Vinci es la representación contraria a esa idea, es la representación de las artes liberales, es decir, soy bueno tanto en matemáticas, como soy bueno en física, como soy bueno en economía, como también soy bueno en historia o en ciencias sociales, en sociología o en filosofía. Soy muy bueno en todas ellas. Algo así es Da Vinci. Da Vinci es un espectacular escultor, es un espectacular pintor, es matemático. De hecho, los primeros sketches que tiene Da Vinci sobre los aviones salen de él, los primeros sketches de aviones. Químico, biólogo y demás. Vamos a ver algunas de sus obras. Veamos la principal, ¿no? La Gioconda. A ver si se nos abre porque el internet está un poco lento. A ver si se nos abre, si no lo vemos desde acá. Ok, ahí está la Gioconda, la Mona Lisa, ¿no? ¿Han leído ustedes algo de la Mona Lisa? ¿Han escuchado algunos de los mitos que hay por detrás? Yo, profe, estaba viendo la otra vez que supuestamente es bueno, o sea, esa pintura la hace Leonardo da Vinci por encargo de un comerciante y que es la esposa del comerciante, pero ciertamente se considera que son más rumores y no se tiene claro en verdad quién es la mujer que está pintada. Chévere, gracias, Ana Carolina. Sí, sí, es un encargo que le hacen, muy posiblemente sea la esposa de un comerciante, pero claro, hay mitos por detrás que vamos a mencionarlos, pero que no necesariamente sean verdad, no lo sabemos. Ya les mencionaré. Vamos a ver, primero Ariel y luego Ricardo. Bueno, también una de las partes que saben decir es que es la cara de Leonardo da Vinci, que lo figura allí, y también que se encuentran más cuadros pintados allí en la Mona Lisa. Entonces hay algo, un trasfondo ahí de las otras pinturas, en qué
en qué pueden significar, ¿no? Ujú. Sí, bueno, eso ya casi es un hecho histórico, o sea, es verdad que se han encontrado con fuentes ah, de, de infrarrojos varias capas de pintura anteriores a esta capa de pintura. Lo más probable es que él haya hecho otras pinturas que no le gustaron y que sobre ellas pintó esto. Es posible. Otros, claro, irán ya un poco más a la parte mitológica, a decir, bueno, es que son representaciones de la misma niña o de la misma señora, como quieras ponerlo, pero que no captan la verdadera belleza de la Gioconda. Y hay otras cosas ahí por detrás. Gracias, Ariel. Voy luego con Ricardo y luego con Fabián. Bueno, hay muchas teorías de que, y algunos son hechos, de que han encontrado ciertos números que tienen diferentes simbolismos alrededor de todo el cuadro, uno ubicado en el ojo, otro ubicado en la parte del escenario, y algunos, y también letras, ¿no? Algunos pues relacionan esto con algún tipo de sello o de marca distintiva de Leonardo, otros pues anuncian fechas relacionadas con fin del mundo y otras teorías que, bueno, no tienen casi ningún fundamento. También es interesante que eh, hace poco estaba viendo de que esta era pues una de las obras de Leonardo da Vinci, pero hay otras dos, María Magdalenas también, que, que son muy similares, pero esta es la que más sobresale por la técnica del esfumato. Y también algunos dicen que esta obra en sí es la máxima, bueno, no la máxima, pero es una gran representación de lo que es la perfección de la belleza, porque en sí lleva el número de la belleza, que dicen que marca la simetría de un rostro y, y es precisamente algo que resaltaba mucho en las obras de Leonardo. Uh-huh. Uh-huh. Bien, está muy bien, Ricardo. A ver, claro, ahí pareciera que se encuentra algunos números por detrás, y esto con infrarrojos pudiese mostrar que este lienzo fue utilizado para otras cosas antes. Pero luego tienes, claro, la parte, como digo, la parte mística, ¿no? Que tenemos como académicos que ser cuidadosos, en el sentido de que no hay más evidencia que la misma versión mística. Es decir, que se pueda referir, lo que bien decía Ricardo, a fechas o cuestiones específicas, ¿no? Y luego ya veremos, creo que mencionaste sobre Magdalena, supongo que tiene que ver con el cuadro de la Última Cena. Ya vamos a ver el cuadro de la Última Cena, que es todos los cuadros que tienen todos nuestros abuelitos en sus salas, ¿no? Que lo veremos. Ok, gracias, Ricardo. Fabián. También decían que se crean efectos ópticos y que esto va también con el estilo que tenía el pintor, porque decía que tenía conocimientos científicos y anatómicos, Leonardo. Entonces decía también que en la pintura las personas que se acercan a verla, eh, da la impresión como que si tuviera una sonrisa dentro de los ojos y que según los testimonios decía que esa sonrisa era quizás porque Leonardo pintaba con, o sea, con fondo música, una música que le ponía la alegre. Entonces eso trató de transmitir en la pintura. Eso, profe. Ok, sí, está bien, está bien. Sí, son cosas que parecieran más evidentes, ¿no? Que son informaciones interesantes también. Gracias, Fabián. Tommy. Bueno, igual sobre la sonrisa en este caso, hay, no sé si será verdad, que dicen que la Mona Lisa está en realidad embarazada y por eso tiene las manos en como que haciendo, como protegiendo el vientre. Al igual que por eso dicen que las manos están semi hinchadas, se podría decir, pero también hay otra teoría que dice que la Mona Lisa en realidad era una persona viuda
Y Da Vinci, para no plasmar una mirada triste, trae bailarinas y las hace bailar para tratar de que la persona, para tratar de que la Mona Lisa sonríe en este caso y tratar de plasmar una buena pintura. Interesante, interesante. Sí, o sea, es evidente que las manos son más anchas que de una mujer normal, ¿no? Am, y luego te encontrarás con ya una parte más mística que dirá, y otra vez, debemos tener mucho cuidado con estas otras versiones, ¿no? Porque son versiones que no tienen más sustento que su propia versión. Pero luego te encontrarás con versiones que dirán que realmente fue un hombre, que te encuentras allí con una mano de un hombre y que incluso la cara es una representación de un hombre. Pero bueno, eso es solo una versión mística también. Luego tenemos, vamos a ver, tenemos algunas personas que han alzado la mano, déjenme ver. Nicole y luego Ángeles. Bueno, yo pude leer que no era ni mujer ni hombre, sino que las manos y como podemos ver en la pintura casi no tiene busto, entonces se trataba de un hombre, ¿cómo se dice? Un hombre transgénero, y que tenía en sus facciones mucha masculinidad por esa razón, también que era esposa de un noble, pero que nunca llegó a entregarse esa pintura, sino que él huyó para otra región y fue por eso que se hizo muy famosa, porque fue muy buscada, porque ella era noble. Entonces, bueno, eso, que era un travesti fue lo que yo encontré y leí una vez. Chévere, no, está bien mencionar todo esto, Nicole, pero llevémonos siempre en mente, ¿no? De que son versiones místicas, es decir, que son versiones que se sustentan en su propia versión. No hay evidencia de eso, igual que sea hombre o mujer o transgénero, pues ahí yo vería un poco más de influencia contemporánea, ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente. No porque no haya existido antes, pero es obvio que actualmente eso está colmando la vida, o sea, o está llenando la vida de la academia, la universidad y todo lo que decimos en la universidad. Ok, gracias, Nicole. Ángeles. Ángeles. Es tu turno. O nunca alzó la mano. O la mano de Ángeles es la mano de la Mona Lisa, que no es realmente. Profe, Está de disculpe. ahí, ok, por fin. No, es que tuve un problema con el micrófono. Ok. No, profe, lo que dijo el compañero Ariel en que tenía una, o sea, que básicamente la cara era de Leonardo da Vinci, viéndolo así, comparando o sea, las fotos de los dos, en verdad tiene una similitud en los ojos, en los labios tan finos, y simplemente cambiaría lo que es el cabello de ahí nada más, porque en verdad, y la nariz, porque de ahí en lo que es los labios, los ojos son idénticos a Leonardo. Ok, gracias, Ángeles. O sea, sí, hay cierto, sí hay. Ay, ustedes, por Dios, estoy participando y joden, peor que quién. Ángeles. Ángeles. Está prendido tu micrófono, ¿no? Um, ¿Sí nos escuchas, Ángeles? ¿Qué dijo? Está prendido tu micrófono, Ángeles. Ay, perdón, profe, es que está malo mi computadora, no sé qué pasa. Y perdón, ¿verdad? Ok, tranquila, nos pasa a todos, nos pasa a todos, a unos más seguidos que a otros. Pero, ok, dejemos eso a un lado y bueno, pareciera haber sí cierta semejanza, sí, sí pareciera haber cierta semejanza. Pero todas son como versiones al fin y al cabo, ¿no? Es decir, podemos mencionar todas ellas, pero como les decía, no hay más evidencia que la misma versión. ¿Eh? Y algunos anotes de, obviamente, de Da Vinci y a quién estaba pintando Da Vinci. O sea, la versión oficial es esta versión,
de la esposa de un comerciante, y esa es la versión oficial. Ya la otra se convierte en versiones alternativas sin evidencia mayor, porque ninguna de las versiones que hemos dicho, incluyendo las que yo he dicho, pues tienen evidencia mayor, pero siguen siendo versiones que están por ahí, ¿no? Ok, vámonos al otro, de los que les decía que también es, a ver si está por acá, que es una de las pinturas más famosas y de mayor impacto en Occidente, que es la pintura de la Última Cena, ¿no? Ok, entonces supongo que de estas también han escuchado algunas cosas. Con gusto yo les escucho. Profe, esa es la de la última cena, ¿verdad? Sí. Yo, profe, Ok, Ariel. bueno, escuché, yo creo que es un mito. Bueno, dicen que al lado de Jesús, al lado izquierdo, está la mujer de Jesús en la Ya. última cena. Sí, sí, eso viene de Dan Brown, ¿cómo se llama? Código Da El Vinci. código Da Vinci. Sí, sí, sí. Es, exacto. Bueno, pero ese Dan Brown es un novelista, no es historiador, ¿no? Ese se inventa cualquier cosa. Ah, pero bueno, o sea, tomémoslo igual, tomémoslo y digámoslo que es una versión que está por ahí. No es una versión muy criticable, porque al fin y al cabo es una versión de un novelista, como que escribes una novela y te inventas cualquier cosa. Bueno, pero es una versión, sí que está ahí. Lo que sí es importante es que ustedes reconozcan que son versiones, nada más, no es decir, que no hay más evidencia que la misma versión. Yo puedo decir, es que el que está al lado de Jesús realmente es un travesti y que ese travesti era tal persona. Bueno, no puedo mencionarlo como versión, pero no hay más evidencia que la misma versión, ¿no? Entonces, está muy bien que reconozcamos cuáles son todas las versiones que están por allí, pero que al mismo tiempo seamos muy críticos y decir, bueno, ¿cuál es la evidencia de esta versión? Y te vas a encontrar que no hay ninguna, ¿no? Pero bueno, sigamos ahí en la especulación un poco. Gracias, Ariel. ¿Alguien más? Diego José creo que había dicho que la Mona Lisa era la representación de su mamá. Puede ser, Diego, puede ser. Eh, yo no he leído aquello, y si es que tienes por ahí quizá alguna, o sea, más allá de la versión, no una página que diga esto, sino que tenga una fundamentación evidencial, o sea, que haya evidencia de eso, sí me gustaría leerlo. Chévere, Diego, gracias. Ok, sigamos con esto de la última cena. ¿Quién más quiere mencionar algo? Profe, yo. Sí, Pamela. También se decía que Da Vinci hizo esta obra, o sea, para plasmar en esta obra la reacción de los 12 discípulos después de que Jesús les dijera que uno de ellos les iba a traicionar. Sí, esa es la versión oficial, eso está muy bien. Es la versión oficial, es decir, que esta obra representa el momento en el que dice uno de ustedes me va a traicionar y luego todas las reacciones. Y puedes, a ver, Pamela, lee algunas de las reacciones que están ahí, a ver si puedes interpretar algunas. Licen, se podría decir que todos tienen como que las facciones de que están sospechando de todos o queriendo juzgar, y el personaje principal aquí sería Jesús. Sí, 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 o sea, tienes ahí una sospecha entre todos. Ah, sí, sí, está bien, está muy bien. Profe, sería de asombro porque se dan cuenta de que él está dudando de ellos. La principal sería de asombro porque todos tienen cara así como que de asustados o algo Como así. la cara de ustedes el primer semestre, ¿no? Exacto. Profe,
o sea, en sí este cuadro que hizo Da Vinci lo plasmó por un versículo de la Biblia que es Juan 14:16, algo así me parece, cuando él iba a decir cuál lo iba a traicionar, por decirlo así. Ajá, ajá, está bien, Ángel, está muy bien. Dame un segundo porque Fabián estaba alzando la mano de bastante tiempo y luego voy con Ricardo. Fabián. Decía también que hay un personaje que es Pedro, que tiene un cuchillo ahí en la mano, hace como un gesto de amenaza a Juan y dice que este puede ser un dato que interpreta la división del origen de la Iglesia Católica. Oye, Fabián, qué buen ojo, yo no veo el cuchillo. ¿Dónde está el Ahí cuchillo? está el señor que está con En la parte izquierda, con abajo. azul. Ahí está con un Sí, cuchillo. sí, al Profe, lado de Santiago. está asustado, profe. Justo le está señalando al que está asustado. Es este de aquí. A ver, espérate. Ahí está con un cuchillo en la mano. ¿Están viendo mi mouse? Sí, Sí, profe, sí. Profe, ese mismo. Ok, ese es el cuchillo que dice. ajá. Bueno, interpretan que puede ser la división de la Iglesia Católica. Ok. Está bien, está bien. Me gusta son muy ingeniosos, ¿no? Está muy bien. Yo ese cuchillo nunca lo había visto. Pero bueno, o sea, ya, sigamos, les voy escuchando y luego les digo qué es lo que yo pienso. Está bien, gracias, Fabián. Luego creo que iba a hablar Ricardo y luego Valeria. Bueno, esto de para aumentar más las teorías, que, bueno, se dice que entre Santiago, ¿no? Que vendría siendo, según dicen, María Magdalena en esta obra del Código da Vinci, ambos forman entre ellos un cáliz, que es el denominado eh, linaje real de Jesús. Entonces se dice que entre ellos tuvieron un hijo, etcétera, porque no se ve el cáliz que se menciona en los escritos que Dios pasó a sus discípulos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Eh, por otro lado, también hay otra representación asimismo de figuras que se puede apreciar, es que Jesús está en todo el centro del cuadro, más allá de la simetría que resaltaba mucho en esa época. Se podría decir que en el centro de la vida de las personas siempre vamos a tener, como usted nos viene mencionando, esa pirámide de valores que forma Jesús en una figura geométrica, en la cual el centro de todo es Jesús y por lo tanto siempre va a estar arriba jerárquicamente. Ok, interesante, Ricardo. Bueno, la segunda parte, muy interesante, en tanto y cuanto, pues, esta figura de valores, de jerarquía de valores, lo tienes en todo lugar, ¿no? Hace un mes, creo que fue, un poco más, me invitaron bueno, ellos dicen a debatir, pero no son debates realmente, son solo conversatorios sobre varios temas, algunos políticos y demás. Pero bueno, claro, tú ves esta representación de jerarquías, y esto es lo que yo les mencionaba, esta jerarquía de valores en todas las culturas, incluyendo la misma idea de derechos humanos, ¿no? No todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía. Eso es una muy mala apreciación de los derechos humanos, porque, por ejemplo, la, la propiedad privada no está por encima de la vida, ¿no? O, por ejemplo, la libertad no está por encima de la vida. La vida es el primer valor, el primer derecho, porque si no tienes vida no tienes nada más, ¿no? Entonces, incluso los derechos humanos, y por eso era un debate, sí, era un conversatorio sobre el aborto, eso era. Y entonces les decía, la libertad, aunque tú digas, yo tengo libertad sobre mi cuerpo, aunque no es tu cuerpo, les decía yo, la libertad no está por encima de la vida, ¿no? Porque si pierdes la vida, pierdes todo, no tienes ser humano a quien proteger. Entonces, incluso en la misma idea de derechos humanos te encuentras cierta jerarquía.
igual que cualquier otra cultura. ¿No? Tiene jerarquía de valores. Ok, chévere, Ricardo. Del otro, del cáliz, claro, ahí está la teoría de Dan Brown, ¿no? De que esta V que está entre Jesús y supuestamente María Magdalena, ese es el cáliz, ¿no? Este cáliz que no está acá representado, sino que es una representación, una representación figurativa de que aquí se encuentra la descendencia divina de Jesús. Bueno, pero sí, o sea, y está bien, conozcamos todas las teorías que están por detrás, aumentemos, como dice Ricardo, la especulación, pero llevémonos siempre, ¿no? En nuestra mente que somos pensadores críticos, no podemos aceptar cualquier tontera que aparezca por allí, sino cuál es la evidencia que hay por detrás. Si la evidencia entonces es, y no los estoy criticando porque también he dado algunas de estas teorías raras, pero digo, si es que la evidencia es una novela, pues no tienes evidencia. ¿Sí? Si la evidencia es un libro como el Evangelio de María Magdalena, que salió con mucha pompa el 2010, si no estoy mal, o digo, vas a ver qué es el Evangelio de María Magdalena, y el Evangelio de María Magdalena es escrito en el siglo IV después de Jesús, escrito en Egipto por alguien que no conocía ni siquiera a los apóstoles, es escrito en copto, un lenguaje de Egipto, entonces no tienes ninguna evidencia para decir ese evangelio tiene que ser parte de los evangelios que tienen en el Nuevo Testamento, ¿no? Y por ende, claro, como cualquier otra persona que quiere escribir cualquier tontera por allí, pues te encuentras lo mismo en los primeros siglos después de Jesús, ¿no? Pero bueno, a ver, creo que había alguien más que quería hablar por allí, si no estoy mal. Sí, Valeria. Sí, Liz, lo que también podemos apreciar en el cuadro son que están agrupados, no sé si se da cuenta, por 3 personas. Están por 3 personas. Y esto decían que Da Vinci organizó a los apóstoles por grupos por el número representativo de la Santísima Trinidad. Interesante, Valeria. Eso sí es una versión interesante, que es muy posible, sí es muy posible. Está bien, es muy posible, sí. Chévere, gracias a Valeria. Fabián, ¿querías hablar otra vez? Fabián. Profe, decían que el señor que está ignorando a Jesús, el que está con barba a mano derecha, decían que era Platón, si no me equivoco. Decían, pero no sé. El señor que, sí, él. Ya. Decían que era Platón. Ok. Y ahí con este. Ok, gracias, Fabián. Como verán, hay versiones de todo, ¿sí? De todo. ¿Qué es lo que pareciera que más se acerca a la realidad? Si es que la versión oficial es que esta es el anuncio de la traición, ¿ok? Y eso tenemos, pues tenemos escritos al respecto, ¿no? Desde los evangelios. Jenny, dale antes de que yo siga. Dime, ¿qué querías decir? También podemos observar lo que Judas Iscariote ya tiene en la mano una bolsita donde le delata a Jesús con los 30 monedas. No sé si observa. Sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien, Jenny, justamente. Entonces, es parte de la versión oficial, de hecho, Jenny. Entonces, ¿cuál es? Ok, ya cuando voy a hablar ahí sí alzan la mano, ¿no? Ruth. Ya, pero también hay casi al ladito de Jesús el Señor que está alzando el dedo como que apuntando hacia el cielo. Dicen que él era el que supuestamente se iba a convertir en Santo Tomás y que era quien negaría la resurrección de Jesús y iba a ser el encargado de meter el dedo que está apuntando en las heridas de Jesús para comprobar que la resurrección no existe. Ok, es un dedo muy grande, ¿no? Ok, está bien, Ruth, gracias. Bueno, entonces les cuento. ¿Qué es la versión que puede ser la más probable? ¿No? Si esta es una representación, entonces, del anuncio de la traición,
te encuentras entonces al un lado a Juan, que era por la misma versión de Juan, en el último capítulo de Juan, en el último versículo, o los últimos versículos, que Juan era el discípulo más amado. ¿Okay? Entonces te encuentras a Juan al lado izquierdo de Jesús, recostado como un niño, porque Juan era el más joven de todos los apóstoles, ¿sí? Y luego otro de los discípulos pidiéndole que pregunte a Jesús. Pregúntale a Jesús quién era. Y esto sí tenemos en las versiones de los evangelios. Si tienes en la versión de los evangelios que le piden a Juan que indague a Jesús que quién es el traidor. Y luego Jesús toma el pan, lo remoja y lo entrega a Judas. No, este Judas que también está cerca de Juan. Luego tienes al lado derecho justamente el que decía Ruth, aquel señor con el dedo, que iba a decir que es proctólogo, pero no, o sea, este señor con el dedo, lo más probable es que sea Pedro. Aquel Pedro que le dice, ¿acaso seré yo, Señor? Yo nunca te traicionaría. ¿Sí? Y luego el resto de apóstoles. Uno puede estar ahí indagando o pensando, este apóstol es tal, este apóstol es tal. Bueno, lo que sí es importante reconocer, y me parece que es un hecho, es decir, es un hecho histórico de Da Vinci, es que Da Vinci hace una representación de la última cena como que los apóstoles y Jesús fueran del Mediterráneo. Parecen personas del Mediterráneo, ¿no? Y esta es una crítica válida para Da Vinci, porque obviamente Da Vinci no tenía mucho acceso a conocer cómo eran los judíos del siglo I, es lógico, pero se lanza al otro lado. Es una representación mediterránea de la última cena. Como que yo hago una representación en este momento de la última cena y resulta que todos mis personajes, incluyendo Jesús, son casi ecuatorianos, ¿no? Nos parecemos entre todos, ¿sí? O las mujeres, que sea una representación de ecuatorianas, ¿no? Bueno, esta es una crítica muy real, porque ahí tienes el cuadro y el cuadro está explícito y este cuadro muestra esa gente mediterránea. ¿Que los judíos se veían de esa forma? No, no. Los judíos tienen una representación muy diferente desde la pigmentación de la piel hasta la forma en la que tienen la barba o que tienen el pelo, ¿sí? La barba de los judíos es muy diferente a la barba que tiene Jesús. La barba que tiene Jesús es una barba del Mediterráneo, es una barba de un italiano, no es una barba de un judío. Bueno, eso es una crítica real. Y luego, como digo, puedes basarte en algunas de estas versiones oficiales, bueno, oficiales como las más comunes, ¿no? Ok, si esta es la representación entonces de la traición, tienes por un lado a Juan, por el otro lado tienes a Pedro y por el otro lado tienes a los discípulos que están pidiendo a Juan que le averigua a Jesús quién es el que lo va a traicionar. Y claro, tienes entonces a Judas porque Judas era el que manejaba las finanzas de los apóstoles y de Jesús, era él. Y por eso cuando tú te encuentras entonces con que una de las Martas, que no es, porque hay varias Martas allí, pero bueno, cuando va Jesús a una de las casas y encuentras que hay María y hay una Marta y luego se derrama perfume sobre sus pies y es Judas el que le reclama y dice, no podría este dinero, este perfume haberse vendido. Y la interpretación es muy clarita, es que es Judas el que manejaba el dinero de los apóstoles y es muy posiblemente que este Judas pues robaba desde hace mucho tiempo a todas las dádivas que recibían los apóstoles y Jesús, y que este Judas tenía la misma pretensión haberlo hecho con la venta del perfume, ¿no? Entonces tienes a un Judas ahí atrás, pues que digo, al lado izquierdo, con esa bolsita. Ok,
Terminemos con, creo que quiere hablar Nicole, Ruth y Fabián. No sé si los tres quieran hablar otra vez, les escucho. Profe, o sea, si nos basamos en los evangelios, podría ser que, como vemos en la imagen, lo enérgico que se ve Pedro, diciéndole a Juan que pregunte quién sería con el cuchillo, tendría mucho que ver con lo que le corta él la oreja al oficial que va por Jesús en la noche, cuando les manda a vigilar. Entonces, bueno, el cuchillo podría también representar eso, ¿no? La energía de que apenas se acercó el oficial y le cortó la oreja para que no toquen a su maestro. Entonces podría ser también una representación basada en los evangelios del cuchillo. Bien puede ser que Pedro es el que esté al lado izquierdo, bien puede ser. Y que claro, Pedro es el que corta la oreja del oficial romano y que Pedro es siempre el más atrevido, ¿no? De todos los evangelios, es Pedro el más atrevido, ¿no? Es el que está Jesús, está caminando en las aguas y es Pedro el que se lanza de la barca y dice, a ver, déjame, yo quiero caminar a ver si es verdad. Y camina un poco y luego se empieza a hundir, pero es el Pedro el atrevido siempre, ¿no? Es muy posible. Ok, ¿alguien más quería hablar? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí con Da Vinci, solo para mostrar, hemos visto entonces a Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo, nos falta solo Splinter, pero este es el movimiento que les decía, en principio es un movimiento artístico que empieza a llamarse el Renacimiento, pero que viene de un poco más atrás y hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Como el ejemplo de Decameron, esta novela de estos jóvenes que en la plaga negra, en la peste negra, pues empiezan a viajar y pasa de todo, ¿no? Luego ya veremos entonces en las próximas clases cómo este renacimiento empieza a esparcirse a otras áreas, como el humanismo en el caso de la filosofía y también a otras áreas políticas que darán impulso también a la reforma. Ok, nos quedamos allí, a menos que tengan alguna pregunta o algún comentario, les escucho. Mientras yo voy a abrir acá la asistencia. Profe, disculpe una pregunta. Sí, claro. ¿La lectura queda para el viernes mismo, para el viernes 4? No. Y bien que me hagas acuerdo. No. La primera lectura que ustedes tienen en su aula virtual, lo voy a cambiar de una vez porque si no me olvido. Dame un segundo, ya lo cambio. Van a tener un mes para hacerlo. Luego ya las otras lecturas que sí están ya en la plataforma, si quieren pueden hacerla, ya pueden adelantarse con gusto, pero luego las otras lecturas tendrán 3 semanas y luego la otra un poco más de un mes. Entonces déjame cambio de una vez esto porque lo tenía pendiente, pero no lo he hecho todavía. Entonces nuestra primera lectura es sobre el Renacimiento, justamente el Renacimiento y la Reforma. A ver, voy a cambiar. Ok, tienen 26 días para hacerlo, ya lo cambié, está para el domingo 27. Ok, entonces, gracias por hacerme acuerdo, Pamela. Listo, ok, voy a abrir la asistencia. Deme un segundo. Creo que con ustedes nos vemos mañana, si no estoy mal, ¿no? Sí. Sí, mañana, ok. Ok, Brian. Brian Asitin Bay, no está. Alejandro.
Presente, profe. Gracias. Julio Alexander. Presente, profe. Gracias. Carmen. Presente. Gracias. Milena. Presente. Gracias. Pamela. Presente. Gracias. Tommy. Presente. Gracias. Ruth. Presente. Gracias. José Daniel. José Daniel. Presente. Ok, gracias. Judith, Nicole. Presente. Gracias. Carla. Presente. Gracias. Edison. Presente. Gracias. Catherine. Presente. Gracias. Bélica. Presente, profe. Gracias. Evelyn. Presente, profe. Gracias. Ana Carolina. Bueno, Ana Carolina sí estaba. Ricardo. Presente. Gracias. Lenín Adrián. Presente, Listen, buenos días. Buen día. Gracias. Ana María. Ana María. No está Ana María. Estoy, profe. Presente. Ok, gracias. Diego José. Presente, profe. Gracias. Pedro Andrés. Presente, profe. Gracias. Segundo. Presente, profe. Gracias. Delia. Presente, profe. Gracias. Rubí. Presente, buenos días. Buen día. Adriana, Corina. Adriana. Presente, profe, buenos días. Buen día. Gracias. Darío. Presente, profe, buenos días. Gracias. Buen día. Ariel. Presente, profe. Gracias. Carmen. Carmen. No está Carmen. Ok. Mercy. Presente, profe. Gracias. Jenny Alexandra. Presente. Ángeles. Presente, profe. Gracias. Angie. Presente. Gracias. Valeria. Presente, Listen. Gracias. Y Daniel. Presente, Listen. Gracias, Daniel. Ok, chicos, una cosa más. Miren si es que el link, porque ya no tengo tiempo, pero miren si es que el link de la lectura les funciona. Si es que no les funciona, me mandan un WhatsApp al grupo y les envío por el grupo la lectura. Ok, ahí me avisan, por favor. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Un abrazo, cuídense. Gracias, profe. Que pase bien. Gracias, profe, que pase bien. Hasta luego, profe. Mañana, profe.